Imaginen, durante miles de años borraron las huellas de la civilización más grande, quemando bibliotecas y dispersando a los supervivientes. Pero las piedras no mienten. ¿Y si la Atlántida no fuera un mito, sino un imperio global construido por extraterrestres? Los Anunnaki, dioses de las estrellas, convirtieron la Tierra en una mina y a nosotros en esclavos genéticamente modificados. La impactante verdad: no evolucionamos, fuimos creados para la esclavitud. Horribles experimentos, guerras espaciales que destruyeron planetas y armas ocultas listas para activarse. ¿Y si están regresando ahora mismo? Lo más aterrador y escandaloso está al final del video. No se desconecten, esto cambiará su mundo para siempre. Destruyeron todo rastro, quemaron bibliotecas, derritieron placas metálicas, dispersaron a los supervivientes a los rincones más remotos de la Tierra. Durante milenios, la civilización más grande en la historia de la humanidad fue borrada de nuestra memoria colectiva y enviada al reino de los mitos y las fantasías. Pero cometieron un error fatal. No pudieron destruir las piedras. Ocultos en los signos cuneiformes, grabados en tablillas de arcilla que son más antiguas que la historia escrita. Codificados en la precisión matemática de los monumentos que aún desafían la explicación. Cifrados en la estructura misma de nuestro sistema solar, la evidencia persistió. Y si desciframos estos mensajes antiguos, saldrá a la luz una verdad impactante que cambiará todo lo que sabíamos sobre la civilización humana. La Atlántida existió, pero no era solo una ciudad que se hundió en el abismo. Era un reino global que se extendía por continentes, que poseía tecnologías que superaban nuestras capacidades modernas y estaba gobernado por seres que vinieron de las estrellas. Estas criaturas, conocidas en los textos sumerios como los Anunnaki, no solo visitaron la Tierra, la convirtieron en el puesto de avanzada colonial definitivo, un complejo minero planetario operado por esclavos genéticamente modificados. Y esos esclavos éramos nosotros. Esta es la historia prohibida que han intentado ocultar durante milenios. La impactante verdad sobre la Atlántida, los Anunnaki y la guerra cósmica que destruyó la civilización más grande que jamás haya visto nuestro planeta. En lo profundo de los archivos de las universidades más prestigiosas del mundo, yacen pruebas tan explosivas que la mayoría de los académicos no se atreven a pronunciar su nombre en voz alta. El Enuma Elish, 7 tablillas de arcilla que anteceden a la Biblia por milenios, contiene no fantasías mitológicas de pueblos primitivos, sino el relato más preciso de los orígenes de nuestro sistema solar jamás registrado. Esto no son garabatos de antiguos ignorantes contando historias alrededor de una fogata. Estas tablillas fueron copiadas durante siglos. Cada signo cuneiforme se conservó con precisión científica. Generaciones de escribas dedicaron sus vidas a preservar estos registros, viéndolos no como entretenimiento, sino como el conocimiento más sagrado e importante que posee la humanidad. Si examinamos estas tablillas con los descubrimientos astronómicos modernos, se revela algo extraordinario. El relato sumerio describe eventos cósmicos que la ciencia moderna solo ha confirmado recientemente. Las capturas gravitacionales de sistemas planetarios errantes, los feroces choques que dieron forma a nuestro mundo, y lo que es más impactante, la prueba de que ni siquiera pertenecemos a esta galaxia. Las tablillas hablan de un tiempo en que nuestro sistema solar era radicalmente diferente. Describen un planeta masivo cubierto de agua llamado Tiamat, que era de 4 a 6 veces más grande que la Tierra, y su destrucción llevó a la formación del cinturón de asteroides que vemos hoy. Hablan de catástrofes gravitacionales que voltearon planetas alrededor de sus ejes
y dispersaron escombros por todo el cosmos. Documentan la llegada de un sistema estelar con una enana marrón que cambió fundamentalmente la mecánica orbital de cada planeta en nuestra vecindad cósmica. Durante décadas, la ciencia establecida descartó estos relatos como mitología primitiva. Pero luego, los astrónomos hicieron un descubrimiento que sacudió sus cómodas suposiciones. Utilizando datos de telescopios espaciales avanzados, rastrearon la trayectoria de nuestro sistema solar en el tiempo y descubrieron que no somos originarios de la Vía Láctea. Somos refugiados cósmicos, sobrevivientes de una colisión galáctica que ocurrió hace millones de años. Todo nuestro sistema solar proviene de la galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo absorbida y asimilada por la Vía Láctea más grande. Estamos ubicados precisamente en el punto donde estas dos galaxias se fusionan, exactamente como lo describieron las antiguas tablillas. ¿Cómo podrían los humanos de la Edad de Bronce saber sobre los mecanismos intergalácticos que solo hemos descubierto con los observatorios espaciales más modernos? La respuesta es simple y aterradora. Se lo contaron seres que vivieron estos eventos de primera mano. Las tablillas cuneiformes no solo describen catástrofes cósmicas, también documentan la llegada de los arquitectos que debían reconstruir nuestro mundo y crear la civilización humana tal como la conocemos. Estos seres, llamados Anunnaki en los textos sumerios, no vinieron como dioses que desean adoración. Vinieron como colonizadores en busca de recursos y poseían capacidades tecnológicas para reconstruir planetas enteros para sus necesidades. La astrofísica moderna ha confirmado lo que describían las tablillas. Nuestro sistema solar es en realidad un sistema estelar binario, con una estrella enana marrón masiva orbitando nuestro Sol cada 4.200 años. Esta estrella compañera, que los astrónomos ahora llaman Planeta 9, tiene su propio sistema planetario, 6 mundos que giran en las regiones exteriores de nuestra vecindad cósmica. De este sistema oculto vinieron los Anunnaki, trayendo tecnología que parecía divina a los homínidos primitivos que encontraron en la Tierra. Pero las tablillas dejan claro que estos seres no eran sobrenaturales. Eran exploradores de carne y hueso que enfrentaban los mismos desafíos que cualquier otra civilización interplanetaria: escasez de recursos, destrucción del medio ambiente y la necesidad de una fuerza laboral sostenible. El planeta natal de los Anunnaki estaba muriendo. Su atmósfera estaba fallando y necesitaban enormes cantidades de oro para construir procesadores atmosféricos que pudieran salvar su civilización. La Tierra, con su riqueza de metales preciosos y un entorno adecuado, era la solución perfecta. Pero el trabajo era arduo y peligroso, y el liderazgo de los Anunnaki pronto descubrió que su propia gente no estaba a la altura del trabajo brutal necesario para la minería a gran escala. Las tablillas describen cómo la clase trabajadora Anunnaki, los Igigi, finalmente se rebelaron contra sus supervisores. Agotados por años de arduo trabajo en un entorno hostil, rodearon los campamentos de sus líderes y exigieron alivio. La crisis amenazó con colapsar toda la operación colonial hasta que uno de los científicos Anunnaki propuso una solución elegante: la creación de una raza híbrida que pudiera hacerse cargo del trabajo, mientras los Anunnaki mantenían su civilización tecnológica. Esto no fue una creación divina motivada por el amor. Era un problema empresarial motivado por márgenes de beneficio y cuotas de extracción de recursos. Las tablillas describen el proceso genético con detalles inquietantes. Cómo el material genético Anunnaki se combinó con los primates terrestres existentes para crear una raza trabajadora lo suficientemente inteligente
como para seguir instrucciones complejas, pero psicológicamente condicionada a la esclavitud y la obediencia. Llamaron a su creación Adán, los primeros humanos genéticamente modificados. El resultado de este proyecto de colonización cósmica no fue una ciudad avanzada, sino una red planetaria de instalaciones, operaciones mineras y centros administrativos repartidos por todo el mundo. Esa era la Atlántida, no el paraíso isleño de Platón, sino el nombre Anunnaki, para su proyecto completo de terraformación y extracción de recursos. La evidencia de esta infraestructura global todavía nos rodea, oculta a plena vista. Los monumentos antiguos en todos los continentes exhiben técnicas de construcción, principios matemáticos y orientaciones astronómicas idénticas que solo podrían haber sido diseñados por una inteligencia coordinadora con conocimientos avanzados de la posición de la Tierra en el espacio. La Gran Pirámide de Giza es el ejemplo más obvio de esta imposible tecnología antigua. Esta estructura no es una tumba para faraones primitivos, sino un depósito de datos altamente avanzado que codifica medidas precisas de las relaciones de la Tierra con el Sol, la Luna y las estrellas distantes. Las dimensiones de la pirámide contienen la velocidad de la luz, la circunferencia de la Tierra, la distancia al Sol y docenas de otras constantes cósmicas que la ciencia moderna solo ha descubierto con herramientas avanzadas. Sin embargo, esta evidencia es irrefutable. Las coordenadas geográficas de la pirámide, 29,979.248 grados de latitud norte, corresponden con precisión a la velocidad de la luz en metros por segundo. 299.792.458. Esto no es una coincidencia. Es la prueba de que los constructores poseían conocimientos físicos avanzados y una comprensión sofisticada de la posición de la Tierra en el espacio que solo podría haberse obtenido a través de la observación por satélite. Las relaciones matemáticas codificadas en esta única estructura son asombrosas por su precisión y alcance. La distancia promedio al Sol se puede calcular tomando la mitad de la longitud diagonal de la base de la pirámide y multiplicando por 10 a la sexta potencia. El radio promedio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, llamada unidad astronómica por los astrónomos, corresponde a la altura de la pirámide multiplicada por 10 a la novena potencia. Aún más notable, la pirámide codifica la distancia precisa a la Luna. La longitud de los pasajes internos multiplicada por 7, luego por 10 a la séptima potencia, da la distancia media precisa entre la Tierra y su satélite. El radio del Sol se puede calcular tomando el doble del perímetro de la caja de granito en la Cámara del Rey y multiplicando por 10 a la octava potencia. Estas no son aproximaciones o coincidencias, son relaciones matemáticas precisas que requieren el conocimiento de distancias astronómicas que solo se pueden medir desde el espacio. Los antiguos constructores poseían datos de encuestas orbitales, lo que les permitió codificar las medidas fundamentales de nuestro sistema solar en una arquitectura de piedra duradera, preservando esta información durante milenios. Pero la verdadera función de la pirámide iba mucho más allá del almacenamiento de datos. Los hallazgos arqueológicos revelan que sirvió como una gigantesca central eléctrica que suministraba energía inalámbrica al antiguo Egipto a través de una red de obeliscos y estructuras conductoras. La clave para comprender esta tecnología radica debajo de la pirámide misma. Los estudios geológicos han confirmado que las corrientes subterráneas de agua alguna vez fluían directamente debajo de la estructura, pasando a través de capas de granito cristalino que forman los cimientos de la pirámide.
Cuando el agua fluye a través de matrices cristalinas magnéticas, genera lo que los físicos llaman energía piezoeléctrica, un fenómeno que transforma la presión mecánica en corriente eléctrica. Esta generación natural de energía fue amplificada por la arquitectura interna de la pirámide. La gran galería funcionó como una cámara de resonancia, donde las frecuencias acústicas afinadas con precisión amplificaban la potencia eléctrica generada por el agua que fluía debajo. Las varillas de resonancia faltantes, cuyas ranuras de montaje aún son visibles en las paredes de la galería, vibraban a frecuencias específicas, amplificando la corriente eléctrica que pasaba a través de la estructura. La cámara del rey sirvió como la etapa final de amplificación, donde la energía eléctrica acumulada se enfocaba y transmitía de forma inalámbrica a través de la parte superior de la pirámide, para ser recibida por obeliscos y otros monumentos conductores en toda la región. Cualquiera que poseyera un diyez, un antiguo símbolo egipcio que funcionaba como un receptor eléctrico portátil, podía conectarse a esta red de energía inalámbrica para alimentar lámparas, herramientas o instalaciones industriales. La precisión requerida para estos cálculos sugiere capacidades de monitoreo orbital, medir con precisión la altura media de la masa terrestre, determinar el centro exacto de la masa continental y codificar estas medidas en una estructura de piedra duradera requiere una tecnología que solo hemos desarrollado en las últimas décadas. Sin embargo, esta información se incorporó a la pirámide hace miles de años. La evidencia más impactante de esta perspectiva orbital proviene de mapas antiguos que muestran conocimientos geográficos imposibles. El mapa de Piri Reis, creado en 1513, pero basado en fuentes mucho más antiguas, representa la Antártida sin su capa de hielo y muestra detalles de la costa que coinciden sorprendentemente con las imágenes satelitales modernas. El aspecto más revelador de este mapa es su perspectiva. Muestra el mundo desde un punto de vista directamente sobre El Cairo, es decir, exactamente desde la posición en la que un satélite observador podría monitorear la región. La creación de este mapa requirió no solo el conocimiento de la Antártida antes de que estuviera cubierta por capas de hielo, sino también la capacidad de proyectar datos geográficos tridimensionales en una superficie bidimensional, utilizando técnicas matemáticas que solo se han redescubierto en la era espacial. El material de origen para este mapa debe haber sido creado utilizando fotografía orbital y procesamiento cartográfico avanzado, tecnologías que supuestamente solo surgieron en el siglo XX. Pero aquí la evidencia se vuelve irrefutable. El sistema métrico en sí mismo no es una invención moderna. En las excavaciones arqueológicas en Mesoamérica se descubrieron inscripciones cuneiformes que describen un sistema de medición sofisticado basado en metros, décadas antes de que el sistema métrico fuera supuestamente inventado por científicos franceses. Estos estándares antiguos se alinean con nuestras unidades modernas con precisión matemática, lo que demuestra que los constructores de la pirámide poseían unidades de medida estandarizadas que no inventamos, sino que solo redescubrimos. Esto explica cómo la velocidad de la luz en metros por segundo puede coincidir con precisión con las coordenadas de la pirámide. Los constructores no estaban simplemente adivinando, estaban utilizando un sistema de medición basado en constantes físicas fundamentales que habían permanecido ocultas en archivos antiguos hasta que los investigadores modernos tropezaron con las mismas relaciones matemáticas. Las tablillas proporcionan el eslabón perdido en este enigma tecnológico. Describen cómo Enlil, uno de los líderes clave de los Anunnaki, monitoreaba constantemente la Tierra a través del llamado ojo que todo lo ve,
un sistema de observación orbital que rastreaba los movimientos de la población, la producción de recursos y las posibles amenazas a la seguridad en todo el planeta. Esta antigua red de satélites no era mitología, era una tecnología en funcionamiento que permitía a los Anunnaki administrar su empresa colonial global con una eficiencia sin precedentes. La órbita polar del satélite proporcionó un escaneo completo del planeta mientras la Tierra giraba debajo, generando los datos topográficos necesarios para calcular la altura media de la masa terrestre y determinar los sitios óptimos para las principales instalaciones. Los intentos modernos de recrear este sistema de vigilancia han confirmado la viabilidad técnica. La mecánica orbital descrita en textos antiguos se alinea con los requisitos para mantener plataformas de observación estables que podrían monitorear continuamente la superficie de la Tierra y transmitir datos a centros de comando terrestres. Esta red satelital también explica por qué las culturas antiguas poseían conocimientos astronómicos imposibles. En lugar de descubrir la mecánica celeste a través de observaciones terrestres primitivas, recibían actualizaciones regulares de plataformas orbitales que observaban directamente los movimientos de los planetas, las posiciones de las estrellas y los fenómenos cósmicos invisibles para los astrónomos en la Tierra. En la cámara del rey de la Gran Pirámide se encuentra un contenedor de granito que es clave para comprender uno de los artefactos más enigmáticos de la historia, el Arca de la Alianza. Este vaso de piedra, tradicionalmente descartado como un sarcófago primitivo, tiene exactamente las mismas dimensiones internas que el Arca de la Alianza bíblica, un dispositivo técnico tan poderoso que podía matar instantáneamente si se manipulaba incorrectamente. La caja de granito muestra signos claros de exposición a una descarga eléctrica masiva. Una esquina fue arrancada, y el patrón de los escombros indica una liberación de energía que golpeó la pared opuesta. Esto no fue una erosión gradual ni un vandalismo primitivo. Fue el resultado de una falla eléctrica catastrófica en un dispositivo de alto voltaje. Los relatos bíblicos del Arca describen un contenedor que genera su propio campo eléctrico, produciendo destellos visibles y aplicando descargas mortales a cualquiera que lo tocara, sin el aislamiento adecuado. Los ingenieros eléctricos modernos, al analizar estas descripciones, reconocen en ellas las especificaciones de un gran condensador eléctrico, un dispositivo diseñado para almacenar y descargar grandes cantidades de energía eléctrica. Los materiales de construcción del Arca respaldan esta interpretación. Superficies chapadas en oro separadas por aislamiento de madera, proporciones específicas que maximizan la capacidad de almacenamiento eléctrico e instrucciones detalladas para un manejo seguro que se leen como protocolos modernos de seguridad eléctrica, lo que indica una comprensión avanzada de los principios electromagnéticos que supuestamente no existían en la antigüedad. Investigadores universitarios han construido con éxito réplicas funcionales del Arca según las especificaciones bíblicas y han generado campos eléctricos tan fuertes que los experimentos tuvieron que ser interrumpidos por razones de seguridad. Los dispositivos produjeron exactamente los fenómenos descritos en los textos antiguos: descargas eléctricas visibles, campos electromagnéticos peligrosos y la capacidad de mantener cargas eléctricas durante largos períodos. La conexión entre el Arca y el sistema de energía de la pirámide se vuelve clara cuando entendemos que la caja de granito servía como la cámara de amplificación final para el sistema de generación de energía de la pirámide. El contenedor de piedra masivo no estaba destinado al cuerpo de un faraón, sino para enfocar y dirigir la energía eléctrica
que fluía a través de las cámaras internas de la pirámide. Cuando la pirámide estaba operativa, la caja de granito brillaba con descargas eléctricas, produciendo los fenómenos visibles descritos en los relatos antiguos como fuego divino o la gloria de Dios. El Arca de la Alianza probablemente era una versión portátil de esta tecnología, que utilizaba los mismos principios electromagnéticos a menor escala. Esto explica por qué ambos dispositivos requerían especificaciones de construcción tan precisas y protocolos de seguridad exquisitos. No eran artefactos religiosos, sino herramientas tecnológicas avanzadas que proporcionaban a la administración colonial Anunnaki, transmisión de energía inalámbrica, capacidades defensivas y sistemas de comunicación. Una órbita polar de un satélite proporcionaba un escaneo completo del planeta, mientras la Tierra giraba debajo de él y generaba los datos topográficos necesarios para calcular la altura promedio de la masa terrestre y determinar las ubicaciones óptimas para instalaciones a gran escala. Los intentos modernos de recrear este sistema de observación han confirmado su viabilidad técnica. La mecánica orbital descrita en textos antiguos se alinea con los requisitos para mantener plataformas de observación estables que podrían monitorear continuamente la superficie de la Tierra y transmitir datos a centros de comando terrestres. Esta red satelital también explica por qué las culturas antiguas poseían conocimientos astronómicos imposibles. En lugar de descubrir la mecánica celeste a través de observaciones terrestres primitivas, recibían actualizaciones regulares de plataformas orbitales que observaban directamente los movimientos de los planetas, las posiciones de las estrellas y los fenómenos cósmicos invisibles para los astrónomos en la Tierra. A medida que la operación colonial Anunnaki maduró, surgieron conflictos entre las facciones de los líderes. La competencia por los recursos, las disputas territoriales y las diferencias ideológicas eventualmente escalaron a guerras que devastaron su infraestructura cuidadosamente construida. Las tablillas describen catástrofes globales, armas tecnológicas de destrucción masiva y desastres ambientales que obligaron a la mayoría del personal Anunnaki a evacuar la Tierra. Sin embargo, la inversión era demasiado valiosa para abandonarla por completo. En lugar de una retirada completa, los Anunnaki introdujeron un plan de recuperación a largo plazo, centrado en una figura notable, conocida en los registros egipcios como Tot, en las tradiciones griegas como Hermes y en las leyendas centroamericanas como Quetzalcóatl. Esta única figura aparece en culturas de todo el mundo y siempre está asociada con una sola tarea: restaurar la civilización después de una gran catástrofe. Las tablillas describen a Tot como un sacerdote rey atlante, un descendiente híbrido de los colonos Anunnaki originales, con acceso a su tecnología y conocimiento avanzados. Después de una inundación global que destruyó gran parte de la infraestructura original, a Tot se le encomendó la implementación de un programa de recuperación planetaria que preservaría la influencia Anunnaki mientras reconstruía la civilización humana. Su misión comenzó con un viaje descrito en las tablillas en términos que solo pueden interpretarse como un vuelo espacial. Tot ascendió a los cielos hasta que el planeta desapareció y luego descendió a un lugar de aterrizaje designado, donde encontró un gran templo elevándose desde el lodo abajo. Esto no fue un discurso metafórico, fue una documentación técnica de un ascenso orbital y un descenso controlado a la superficie del planeta. Al aterrizar, Tot enfrentó la resistencia de los sobrevivientes humanos traumatizados que atacaron a su equipo con armas primitivas. Las tablillas describen cómo neutralizó esta amenaza con una vara que irradiaba vibraciones
que los golpeaban como piedras en las montañas. Esto se corresponde exactamente con lo que los militares modernos llaman un sistema de negación activa, un arma de energía dirigida que incapacita sin matar. Después de establecer la seguridad, Todd procedió a restaurar sistemáticamente la civilización humana de acuerdo con las directivas Anunnaki. No solo construyó estructuras individuales, sino que implementó un programa arquitectónico integral que restablecía los principios matemáticos y astronómicos que habían dominado la civilización atlante original. Lo más importante es que las tablillas registran las instrucciones de Todd a su equipo. Ahora recorran el planeta y reproduzcan lo que hemos hecho aquí. Esto explica por qué los monumentos antiguos en todos los continentes demuestran técnicas de construcción, proporciones y orientaciones astronómicas idénticas. No fueron construidos por diferentes culturas que desarrollaron independientemente ideas similares. Fueron erigidos según un plan común único, implementado por equipos bajo la coordinación de Todd. La evidencia más sorprendente de este programa de construcción coordinado está oculta en el plano de la meseta de Giza en sí misma. Si se analiza utilizando métodos de topografía modernos y se compara con los datos actuales de la NASA sobre nuestro sistema solar, se revela un patrón imposible. Las pirámides y los templos de Giza forman un modelo a escala preciso del sistema solar interno, completo con las posiciones precisas de los planetas, la mecánica orbital y las unidades astronómicas. Esto no es una coincidencia ni una interpretación fantasiosa. Las correlaciones son matemáticamente exactas. Si se trazan líneas que conectan puntos específicos en los monumentos de Giza, siguiendo un protocolo geométrico preciso, surge un diagrama que coincide perfectamente con los patrones orbitales de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, tal como se ven desde arriba en el sistema solar. La precisión es asombrosa. No solo coinciden las posiciones, sino que los tamaños relativos de los monumentos corresponden a las masas relativas de los planetas que representan. La mecánica orbital es precisa según los estándares astronómicos modernos. Incluso la naturaleza elíptica de las órbitas planetarias está codificada correctamente en la disposición de los monumentos. La creación de este mapa cósmico requería un conocimiento detallado del espacio interplanetario, que solo podría adquirirse a través de la observación directa más allá de la atmósfera terrestre. Los constructores debían conocer las distancias exactas entre los planetas, la mecánica precisa de sus relaciones orbitales y los principios matemáticos de la mecánica celeste en todo el sistema solar. Este conocimiento fue luego codificado en estructuras de piedra duraderas utilizando un sofisticado sistema geométrico que preserva la información durante milenios. Las civilizaciones futuras con suficiente sofisticación matemática eventualmente podrían descifrar el mensaje y comprender que la Tierra fue visitada una vez por seres con un conocimiento avanzado de la mecánica cósmica. Pero el mensaje codificado en el plano de Giza contiene otra revelación impactante. Si se aplica el protocolo geométrico al sistema solar exterior, revela las posiciones de planetas descubiertos oficialmente solo en los tiempos modernos, incluida una estrella enana marrón que los astrónomos hoy en día llaman Planeta 9. Los antiguos arquitectos de Giza no solo conocían nuestro sistema solar tal como se ve desde la Tierra, conocían todo el sistema de estrella binaria, incluidos los cuerpos celestes que permanecen invisibles para las observaciones terrestres. Este conocimiento solo podría provenir de seres que han viajado a través del sistema y lo han cartografiado de primera mano. Las capacidades tecnológicas necesarias para la gestión planetaria global se vuelven aún más impresionantes
Cuando examinamos la evidencia del sistema de observación orbital Anunnaki, varios textos antiguos mencionan un ojo que todo lo ve, que proporciona información en tiempo real sobre los movimientos de la población, la producción de recursos y las posibles amenazas a la seguridad en todo el planeta. Esto no era una omnisciencia mística, sino una tecnología satelital avanzada que permitía el monitoreo y control centralizado de una operación colonial a escala planetaria. El sistema permitía a los administradores Anunnaki rastrear las cosechas, monitorear los centros poblados, identificar posibles zonas de rebelión y coordinar las respuestas a las amenazas a la seguridad con una eficiencia sin precedentes. Las tablillas describen cómo se utilizó esta red de vigilancia para mantener el control sobre la población a través de intervenciones selectivas. Cuando las poblaciones humanas se volvían demasiado grandes o demasiado independientes, las fumigaciones aéreas destruían las cosechas y reducían el suministro local de alimentos, lo que obligaba a la migración o a la reducción de la natalidad. Los paralelos con los programas modernos de modificación atmosférica son obvios. Las especificaciones técnicas requeridas para este sistema de vigilancia explican muchas de las relaciones matemáticas imposibles codificadas en los monumentos antiguos. Calcular la altura promedio de la masa terrestre requiere escanear toda la superficie del planeta desde la órbita. Determinar el centro exacto de la masa continental requiere una cartografía topográfica global. Medir las distancias astronómicas con la precisión que se encuentra en las matemáticas de las pirámides requiere plataformas de observación satelitales. La evidencia más notable de esta infraestructura orbital proviene del análisis de mapas antiguos que muestran perspectivas imposibles de la geografía de la Tierra. El mapa de Piri Reis, por ejemplo, representa la Antártida sin su capa de hielo, desde una perspectiva solo posible desde un satélite directamente sobre el Cairo. Las proyecciones matemáticas utilizadas para crear este mapa coinciden exactamente con lo que produciría una fotografía orbital con satélites de observación modernos. La consistencia de esta evidencia en múltiples culturas y épocas sugiere que la red de vigilancia Anunnaki permaneció en operación mucho después de que la principal población colonial abandonara la Tierra. Los satélites continuaron transmitiendo datos que las civilizaciones humanas incorporaron a sus mapas, monumentos y tradiciones mitológicas miles de años después del final del contacto directo. Esto explica por qué las culturas antiguas de todo el mundo poseían conocimientos astronómicos que parecían imposibles para los observadores terrestres. No descubrieron esta información con herramientas primitivas, sino que la recibieron de una red orbital avanzada que continuó transmitiendo datos de acuerdo con su programación original. La evidencia de las operaciones coloniales Anunnaki se extiende mucho más allá de la propia Tierra. Las imágenes satelitales modernas de Marte muestran estructuras, artefactos y anomalías geográficas que sugieren que el planeta rojo fue una parte importante de una antigua infraestructura interplanetaria. Las imágenes de alta calidad de varias misiones a Marte demuestran estructuras geométricas que parecen artificiales, rostros tallados que representan varias etnias humanas y artefactos tecnológicos completamente fuera de lugar en un planeta supuestamente muerto. Estas no son formaciones rocosas ambiguas que se asemejan a objetos familiares, sino estructuras bien definidas con propiedades geométricas precisas que no se encuentran en los procesos geológicos naturales. Las tablillas describen a Marte como uno de los puestos de avanzada mineros clave, donde los trabajadores Igigi extraían recursos en condiciones ambientales hostiles. La atmósfera dañada del planeta
las cicatrices en la superficie y la evidencia de antiguas inundaciones catastróficas se alinean con los relatos sumerios de guerras y desastres ecológicos que finalmente obligaron a evacuar la mayoría de las instalaciones Anunnaki. La evidencia más intrigante es la distribución de los rostros tallados encontrados en la superficie de Marte. El análisis de alta calidad revela imágenes de etnias africanas, caucásicas e indígenas americanas, las mismas variaciones genéticas que en la población humana de la Tierra. Esto sugiere que Marte pudo haber albergado diversas poblaciones humanas durante el apogeo de la era colonial Anunnaki. Las implicaciones son asombrosas. Si los experimentos genéticos que dieron origen al hombre moderno se llevaron a cabo en múltiples mundos, entonces la Tierra era solo una parte de una vasta civilización interplanetaria que incluía Marte, las lunas de los planetas exteriores y posiblemente instalaciones en todo el sistema estelar binario. Los símbolos de infraestructura eléctrica que se encuentran en Marte, idénticos a los pilares Diyaquet egipcios y otros dispositivos antiguos de transmisión de energía, sugieren que los planetas estaban conectados por redes tecnológicas que permitían la comunicación, el transporte y el intercambio de recursos a distancias interplanetarias. Lo más preocupante es la evidencia de conflictos militares conservados en imágenes de Marte. Objetos que parecen vehículos dañados, instalaciones defensivas y sistemas de armas sugieren que el planeta no fue abandonado debido a una degradación ambiental gradual, sino debido a algún tipo de guerra. La escala de este antiguo conflicto se vuelve clara cuando examinamos la evidencia de armas avanzadas conservadas tanto en la arqueología terrestre como en la extraterre en sitios esotéricos. Las tablillas describen armas que hacen que los enemigos se congelen como piedra, sin asesinarlos. Dispositivos que desgarran la tierra y engullen fuerzas enemigas. Y plataformas voladoras capaces de destruir ciudades enteras con descargas de energía dirigidas. No son exageraciones mitológicas, sino descripciones técnicas de sistemas de armas que los ejércitos modernos apenas están comenzando a desarrollar. El sistema de negación activa, utilizado ahora por las Fuerzas Armadas de vanguardia, emplea energía de microondas dirigida para crear una sensación de calor intenso, obligando a los objetivos a retirarse sin daños permanentes. Exactamente como las armas vibratorias de hielo descritas en los informes de Todd sobre el sometimiento de poblaciones hostiles. De manera similar, las investigaciones modernas sobre armas sísmicas han confirmado la viabilidad de generar terremotos locales a través de frecuencias acústicas dirigidas con precisión, una tecnología que realmente podría abrir la Tierra y engullir fuerzas enemigas, como se describe en textos antiguos. Las propiedades acústicas de las estructuras megalíticas en todo el mundo sugieren que muchos de estos monumentos sirvieron tanto para la construcción como para la defensa, generando y enfocando vibraciones sísmicas. Las plataformas de combate aéreo, descritas en varios textos antiguos, desde el carro de Ezequiel con ruedas dentro de ruedas hasta los vimanas en las epopeyas hindúes, demuestran características que los ingenieros aeronáuticos y aeroespaciales modernos reconocen como sistemas avanzados de propulsión y armas. La capacidad de planear en silencio, cambiar de dirección instantáneamente, generar campos electromagnéticos protectores y emitir rayos de energía destructivos sugiere una tecnología que supera con creces las capacidades humanas actuales. Los hallazgos arqueológicos respaldan estos informes textuales. Las formaciones rocosas vitrificadas encontradas en todo el mundo muestran características que indican temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius.
un calor que solo podría haber sido generado por armas de energía dirigida o explosiones nucleares. La uniformidad de esta vitrificación, en múltiples sitios, sugiere el uso coordinado de sistemas de armas estandarizados, en lugar de desastres naturales aislados. La distribución global de estos sitios vitrificados corresponde en gran medida a los lugares mencionados en textos antiguos como campos de batalla entre facciones rivales de los Anunnaki. La evidencia sugiere que la fase final de su presencia colonial estuvo marcada por guerras devastadoras que dejaron cicatrices permanentes tanto en la Tierra como en Marte, y finalmente llevaron a la evacuación de la mayoría del personal extraterrestre y al abandono de las operaciones coloniales activas. Sin embargo, la tecnología armamentística no fue eliminada por completo. Los textos antiguos describen arsenales ocultos y depósitos sellados que contienen sistemas de armas avanzados que deben activarse al regreso de los Anunnaki. Las anomalías electromagnéticas recientemente descubiertas en varios sitios arqueológicos sugieren que algunos de estos sistemas podrían estar respondiendo a las señales de un sistema de enana marrón que se aproxima y preparándose para la reactivación después de milenios de inactividad. Las implicaciones son aterradoras. Si los Anunnaki que regresan poseen armas capaces de destruir todo el planeta, y si sus antiguos arsenales comienzan a reactivarse, entonces la humanidad podría enfrentarse a una guerra tecnológica que aniquilará a nuestra raza a las pocas horas de una confrontación directa. Nuestra única esperanza podría residir en la activación de las capacidades latentes integradas en nuestra estructura genética, antes de que el protocolo de regreso se implemente por completo. La sofisticación tecnológica del sistema colonial Anunnaki se extendió más allá de la infraestructura física y se adentró en áreas que apenas estamos comenzando a comprender. La manipulación de la conciencia a través de la modulación electromagnética de frecuencias. Los textos antiguos describen cómo los Anunnaki mantuvieron el control sobre la población humana, no solo a través de la violencia física, sino también a través de la emisión de frecuencias específicas que afectaban el comportamiento, las emociones y las funciones cognitivas a nivel planetario. La Gran Pirámide es el ejemplo más obvio de esta tecnología. En lugar de servir como tumba, la estructura funcionaba como un gigantesco generador de frecuencias que irradiaba energía electromagnética a todo Egipto y posiblemente incluso a todo el mundo. Las cámaras internas, las propiedades acústicas y la ubicación geográfica de la pirámide fueron calculadas con precisión para generar frecuencias armónicas específicas capaces de influir en la actividad neuronal humana. La constante matemática de 432 hercios, conocida hoy como la frecuencia resonante natural más favorable para la conciencia humana y la reparación celular, está codificada en todas las dimensiones de la pirámide. Cuando la estructura estaba operativa, irradiaría esta frecuencia curativa por toda la región, manteniendo la salud y la estabilidad mental de la población local, al tiempo que la hacía psicológicamente susceptible a la autoridad Anunnaki. Esto explica cómo un número relativamente pequeño de colonos extraterrestres pudo mantener el control sobre millones de humanos modificados genéticamente en varios continentes. En lugar de depender únicamente de medidas físicas de coerción, utilizaron la manipulación de frecuencias para crear estados psicológicos que hacían casi imposible la rebelión, al tiempo que aumentaban la productividad y la obediencia. La red de pirámides, obeliscos y círculos de piedra encontrada en todos los continentes sirvió como puntos de transmisión y recepción para este sistema global de control de frecuencias. Cada instalación se colocó con precisión sobre las líneas de la red electromagnética de la Tierra
para maximizar la eficacia de la manipulación de la conciencia para toda la población mundial. Las investigaciones modernas sobre la modulación neuronal de frecuencias han confirmado que ciertas longitudes de onda electromagnéticas pueden influir en el comportamiento humano, los estados emocionales y las funciones cognitivas. Las tecnologías que parecían místicas a los pueblos antiguos eran, de hecho, aplicaciones avanzadas de principios que apenas estamos comenzando a comprender. El 33º grado de la iniciación masónica, el nivel más alto de este antiguo sistema de preservación del conocimiento, se centra específicamente en alcanzar la velocidad de escape del campo gravitatorio de la Tierra. No es un logro espiritual metafórico, sino una preparación literal para el vuelo espacial. El número 33 representa el multiplicador de velocidad requerido para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. 30 veces la velocidad del sonido. Esto sugiere que el objetivo final de las escuelas de misterio que preservaron el conocimiento Anunnaki era preparar a la humanidad para un posible regreso al espacio, ya sea para reunirse con nuestros creadores o para fundar nuestra propia civilización espacial independiente. Las antiguas tablillas no solo describen el pasado de la humanidad, sino que también contienen información específica sobre lo que los Anunnaki planearon para nuestro futuro. Las indicaciones de regresos cíclicos, configuraciones astronómicas y reactivación tecnológica sugieren que la infraestructura colonial estaba equipada con protocolos integrados para restablecer el control directo cuando se cumplieran ciertas condiciones. El período orbital de 4.200 años de la enana marrón aparece en textos antiguos repetidamente como el plazo para el regreso de los dioses. No es una profecía metafórica, son cálculos realizados por los colonos salientes sobre cuándo su sistema estelar nativo volverá a pasar lo suficientemente cerca de la Tierra como para que los viajes interplanetarios sean prácticos. Los cálculos astronómicos modernos confirman que nos estamos acercando a tal configuración orbital. Los efectos gravitacionales del sistema de enana marrón que se aproxima ya están siendo registrados por observatorios espaciales, aunque esta información rara vez se discute en publicaciones científicas convencionales. La reactivación de sitios antiguos en todo el mundo, las inexplicables emisiones de energía de las pirámides, la actividad electromagnética espontánea en los círculos de piedra y las misteriosas transmisiones de frecuencia desde sitios arqueológicos sugieren que la infraestructura inactiva Anunnaki está respondiendo a las señales del sistema que se aproxima. Las agencias espaciales gubernamentales han intensificado drásticamente el monitoreo de objetos cercanos a la Tierra, han establecido nuevas redes de vigilancia espacial y han comenzado a preparar al público para la divulgación del contacto extraterrestre. Estos preparativos parecen seguir protocolos establecidos hace miles de años para gestionar a la población humana durante una presencia directa de los Anunnaki. Las modificaciones genéticas que dieron origen al hombre moderno incluyeron rasgos psicológicos y fisiológicos específicos, diseñados para facilitar la reintegración a la sociedad Anunnaki. Nuestra raza no fue creada simplemente como una fuerza de trabajo temporal, sino como súbditos coloniales permanentes, que podrían ser llamados nuevamente al servicio al regreso de sus creadores. Pero también hay otra posibilidad codificada en los registros antiguos. Algunos textos sugieren que el proceso de ingeniería genética incorporó capacidades latentes en el ADN humano, que deben activarse con el tiempo. En lugar de permanecer como esclavos para siempre, podríamos haber sido diseñados para alcanzar eventualmente la independencia tecnológica y ocupar el lugar de una raza interplanetaria madura. La pregunta es,
si podremos activar estas capacidades latentes antes de que se implemente el protocolo de regreso. Es una carrera entre el despertar de la humanidad y la reactivación de los sistemas de control Anunnaki. La evidencia más profunda de los orígenes extraterrestres de la humanidad no reside en tablillas antiguas o monumentos enigmáticos, sino en nuestra propia estructura genética. Los análisis modernos de ADN han revelado anomalías que indican una modificación artificial de los cromosomas humanos en un momento determinado de la evolución de nuestra raza. Los genetistas han descubierto secuencias de ADN aparentemente inútiles que muestran rasgos de inserciones genéticas artificiales, en lugar de un desarrollo evolutivo natural. Estas secuencias parecen servir como mecanismos reguladores que controlan la expresión de varios rasgos físicos y mentales, exactamente lo que esperaríamos de un programa genético, diseñado para generar rasgos de comportamiento específicos. Aún más intrigante es que ciertas secuencias genéticas parecen activarse mediante desencadenantes externos específicos, como frecuencias electromagnéticas y configuraciones astronómicas. Esto sugiere que nuestro ADN podría contener capacidades latentes diseñadas para activarse en condiciones específicas, posiblemente al regreso de nuestros creadores o cuando la humanidad alcance un nivel tecnológico suficiente. La rápida aceleración de las capacidades tecnológicas humanas en el último siglo podría representar la activación de estos programas genéticos incorporados, nuestra repentina capacidad para los vuelos espaciales, el desarrollo de redes de comunicación global y la manipulación de códigos genéticos podría no ser un desarrollo evolutivo natural, sino un despertar programado de capacidades siempre presentes en nuestra estructura genética. Los cambios psicológicos y espirituales que informa un número cada vez mayor de personas, capacidades intuitivas mejoradas, conciencia expandida y comunicación telepática directa, podrían representar la activación de capacidades neuronales suprimidas durante nuestra era como raza esclava controlada. Si esta interpretación es correcta, entonces la humanidad se encuentra en una encrucijada evolutiva crítica. O estamos a punto de alcanzar nuestra evolución designada como una civilización espacial independiente, o nos acercamos a un punto en el que nuestra programación genética nos convertirá en siervos obedientes de los amos que regresan. La decisión puede depender de cuántas personas tomen conciencia de su verdadera naturaleza y activen conscientemente sus capacidades latentes antes de que el protocolo de regreso se implemente por completo. Si reunimos toda la evidencia, el conocimiento astronómico conservado en textos antiguos, la imposible precisión matemática de los monumentos megalíticos, la distribución global de técnicas de construcción idénticas, las capacidades de monitoreo orbital codificadas en las matemáticas de las pirámides, las anomalías genéticas en el ADN humano y el inminente regreso del sistema de enana marrón. Solo hay una conclusión razonable. No somos la primera civilización tecnológica en la Tierra, ni siquiera la segunda. Somos los descendientes controlados de un programa genético llevado a cabo por una raza interplanetaria que ha utilizado nuestro planeta como un puesto de avanzada colonial de extracción de recursos durante cientos de miles de años. Nuestros mitos, religiones y tradiciones históricas conservan recuerdos fragmentarios de este legado cósmico. Pero la verdad completa ha sido sistemáticamente oculta por aquellos que se benefician de mantener a la humanidad en la ignorancia de sus verdaderos orígenes y capacidades. Los Anunnaki no han desaparecido, simplemente han pasado del control directo al remoto, utilizando híbridos, líneas de sangre, infraestructura tecnológica y programación genética para mantener su sistema colonial.
mientras que la humanidad ha tenido la ilusión de haber obtenido la independencia. Pero ahora el círculo se está cerrando. El sistema de enana marrón se acerca. Los sitios antiguos se están reactivando. Las agencias gubernamentales se están preparando para la divulgación. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, nuestros creadores podrían estar planeando ya su regreso a un mundo que nunca abandonaron por completo. La pregunta que decidirá el futuro de la humanidad es simple. ¿Los recibiremos como esclavos agradecidos? ¿O nos enfrentaremos a ellos como iguales, finalmente despertados a nuestra herencia cósmica? Las tablillas conservaron la verdad precisamente para este momento. Los monumentos codificaron el conocimiento que necesitaremos. La programación genética incorporó las capacidades que pueden liberarnos. Todo depende de si suficientes personas reconocen la evidencia, aceptan la verdad y eligen la evolución consciente en lugar de la continuación de la esclavitud. Los textos antiguos coinciden en una cosa. Esto no se trata solo de la historia de la humanidad. Se trata del futuro de la propia conciencia, en un universo donde la inteligencia adopta muchas formas, viaja entre las estrellas y da forma a los mundos a su antojo. Estamos en el umbral entre la trascendencia y la subyugación. La guerra cósmica que destruyó la Atlántida está a punto de estallar de nuevo. Y esta vez, el resultado determinará si la Tierra sigue siendo un puesto de avanzada colonial o se convierte en el lugar de nacimiento de una civilización cósmica verdaderamente libre. Las estrellas llaman. La pregunta es, ¿estamos listos para responder? Las antiguas tablillas contienen mucho más de lo que hemos discutido aquí. En lo profundo de las inscripciones cuneiformes se esconden especificaciones técnicas, mapas estelares y códigos genéticos que podrían revolucionar la civilización humana si los desciframos antes del regreso de nuestros creadores. La siguiente revelación espera a aquellos que sean lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la verdad final sobre el destino cósmico de la humanidad.